No olvides suscribirte a nuestro canal. Si tratamos de sintetizar de esos estudios cuáles son los principales antecedentes de la salud mental, del efecto negativo sobre la salud mental que experimentan las personas a partir de la crisis del corona, básicamente los podemos sintetizar en los siguientes. En primer lugar, la inseguridad en el empleo. La inseguridad de perder el trabajo, ya sabemos que es uno de los factores más importantes y que además afecta de manera muy negativa, puesto que realmente lo que activa es la incertidumbre. Ya sabemos que la incertidumbre a nivel psicológico es lo que genera esa ansiedad generalizada, esa ansiedad flotante, donde efectivamente las personas, a diferencia de situaciones que sí pueden afrontar directamente, como es quedarse sin empleo, genera el malestar y genera ese bloqueo, puesto que las personas no saben qué hacer ante el temor de perder el empleo, y eso genera unas consecuencias negativas que ya han sido muy estudiadas y muy identificadas. Si recuerdan también, la inseguridad en el empleo la diferenciamos de dos formas. La inseguridad cuantitativa, que tiene que ver con la probabilidad de perder el empleo real, de quedarse parado, de quedarse en desempleo, y la inseguridad cualitativa, que se refiere a mantener el empleo pero perdiendo condiciones de trabajo o empeorando condiciones de trabajo. Las dos, como hemos visto por el dato anterior, generan o pueden generar consecuencias negativas. Por supuesto, la amenaza económica y financiera vinculada con la inseguridad, que también es un factor muy importante en el efecto que tiene sobre el bienestar y sobre la salud. En tercer lugar, la presión hacia la productividad que todos estamos experimentando, y esto es algo también, una presión hacia la productividad que a veces es externa, es decir, la organización, la empresa para la que trabajamos transmite esa necesidad de responder ante la situación con un aumento de la productividad, y que en otras ocasiones se ha identificado que es una presión interna, es una presión donde las personas lo viven sin necesidad de que nadie les esté presionando desde fuera. Esto es importante porque es una presión interiorizada y esto genera, como vamos a ver, un incremento, en cuarto lugar, de la carga y de las horas de trabajo. Esto es algo también que se está experimentando, el hecho de que todos estamos trabajando muchas más horas o un porcentaje significativo de horas sobre lo que ya lo hacíamos, y por lo tanto esto va a provocar una serie de factores negativos, sobre todo cuando son prolongados, que ese es el efecto importante en el que ahora me voy a centrar. En quinto lugar, otro de los factores importantes, que también lo ha mencionado antes el profesor Antino, es adaptación al trabajo híbrido, que genera a su vez un aumento de los conflictos entre el trabajo y la familia. No diferenciar el espacio de trabajo, el tiempo de trabajo, tener que compartir, eso está generando, puede generar una gran cantidad de problemas, como ya hemos visto en la presentación anterior. En conjunto, estos factores fundamentales identificados por los estudios realizados en estos meses, lo que nos llevan es a comprobar que las personas estamos experimentando con unos niveles muy, muy elevados, significativos estadísticamente en muestras representativas, un estrés prolongado. Es decir, un estrés cotidiano, diario, que se va acumulando y que lleva a un estrés crónico que puede llevar a su vez al síndrome de burnout. Vamos a entrar en ello, pero lo importante es el efecto que tiene sobre el estrés crónico, porque todos sabemos la importancia que tiene para la salud. El estrés crónico es el principal enemigo de los seres humanos. Como he dicho antes, como especie estamos muy bien preparados y solemos responder muy bien al estrés agudo, a lo que llamamos eventos vitales, mientras que no tenemos esa misma capacidad para hacer frente al estrés mantenido, al estrés prolongado y al estrés crónico. Eso es lo que realmente nos mata. Y por lo tanto estamos ante una situación, y ese es el efecto importante de la pandemia, que afecta a la salud por el efecto acumulado del estrés durante un tiempo que empieza a ser, y previsiblemente lo va a ser, cada vez más excesivo. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.